Flowers y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, hoy es viernes y hoy es más viernes que nunca porque iniciamos temporada. ¡Sí! Ha llegado la temporada 7. El 7 es el número de la suerte, así que... ya lo he dicho todo, que no me enrollo, que uno de los propósitos que me he puesto para este 2026 es no enrollarme. A ver si lo logro. Los titulares. Vamos a por los titulares de estas 3 historias que nos deparan en este primer capitulazo de esta, nuestra sección favorita del canal, que son El chico de la esquina, La guardería y La herencia de mi abuelo. No sé si estamos listos, no sé si estamos listas, pero lo que tengo que decir es lo de siempre. Agarra palomitas, manta, enciende todas las luces y hidrátate. Sí, hidrátate con una buena crema, como la crema hidratante intensiva de CeraVe, porque ya bastante tiesas nos quedamos con las historias, pues para que no te quedes tirante de más, tú hidrátate también. Yo lo voy a hacer. Que además con esta crema vamos a tener una hidratación profunda durante 72 horas, que es el tiempo exactamente que tardamos nosotras en recuperarnos del susto que nos dejan en el cuerpo los relatos que venimos a escuchar hoy. Y es que con ella vamos a aportar luminosidad inmediata a la piel. Además, no sé si os pasa, pero a mí con el frío me pica muchísimo el cuerpo. Pues con la crema hidratante intensiva de CeraVe se me pasa ese picor, pero casi al instante. Yo estoy notando ya ese alivio. Ahora que ya estamos hidratadas, luminosas y sin picor, toca empezar con las historias que nos deparan el día de hoy. Y empezamos por la primera historia, que se titulaba El chico de la esquina. Y dice así: hola, no te comento mi nombre de momento, porque forma parte de la historia. Si llegas a leerme, muchas gracias por compartir mi experiencia en tu canal. Empiezo. Todo comenzó cuando yo tenía casi 5 años, que empecé a tener un sueño muy recurrente. El sueño consistía en que estaba en casa de mi tía. La casa no era muy grande, pero tenía un patio enorme y estábamos festejando el cumpleaños de mi abuela. En el sueño, que siempre era así, en casa de mi tía, el cumpleaños de mi abuela, en un momento dado del cumpleaños, me iba a la que era mi habitación en esa casa, en la que dormía cuando me quedaba en casa de mi tía, vaya. Y en una esquina oscura siempre había un chico de pie sollozando. Y siempre, al momento de ver al chico, me despertaba. Nunca antes. Siempre era justo al verle. Si en el transcurso del sueño, por ejemplo, no veía al chico, no me podía despertar. No hasta verle. ¿Vale? Entonces, la noche que cumplí los 5 años, soñé de nuevo con el chico, pero esta vez era distinto. Estábamos en un lugar totalmente oscuro. No sé dónde estábamos porque no podía ver nada, solo le podía ver a él. Y en un momento dado, se acercó a mí. Algo nuevo porque en mi sueño siempre me despertaba cuando le veía desde lejos. Yo nunca le había visto la cara. En cambio, ahora se acercaba hasta quedar muy muy cerca de mí. Y yo me quedé muy quieto sin saber qué hacer. No tenía miedo, pero tampoco estaba cómodo. Y de repente me abrazó. Me abrazó y empezó a llorar mientras en sollozos me decía algo que no entendí, pero lo que sí logré escuchar fue perdón, justo al final de su frase. No entendí de qué se disculpaba, nunca antes había visto a este chico, además de mis sueños. No sabía quién era, así que no podía haberme hecho nada. Por eso le dije, ¿perdón por qué? El chico en ese momento se irguió y me dijo, por algo que no pude evitar. Yo me quedé mirándole sin entender nada. Solo podía preguntarle una cosa. ¿Quién eres?, le dije. Me miró con ojos llorosos y dijo, soy Gabriel. En ese momento me desperté, llorando. Y pasaron los días. 1 mes exactamente, cuando llegó el día del cumpleaños de mi abuela. Ese día me pusieron un vestido, lo recuerdo muy claramente, y llegamos a casa de mi tía, la del patio grande. Pero antes pasó algo que nunca me había pasado antes. Sentí un escalofrío. Uno horrible. Empecé a temblar y escuché que alguien fuera de la casa me llamaba. Me llamaba a mí, lo sabía, aunque no estuviera gritando mi nombre, sino el del chico de la esquina de mis sueños. ¡Gabriel! Lo gritaban a pleno pulmón. Era una voz que nunca había escuchado antes y en ese momento no entendía por qué me llamaban así. De hecho, fui hasta donde provenían los gritos, pero no había nadie. Pasó el día y esa noche volví a tener mi sueño. Pero esta vez no vi al chico de la esquina. Y sin verlo, al mirar al lugar donde solía estar, desperté. Esa era la primera vez que me pasaba sin llegar a verle. Nunca antes había podido despertarme del sueño sin antes ver al niño. Y ese día fue la última vez que tuve ese sueño tan recurrente. Y pasó el tiempo. Pasaron años. Y la verdad, no tuve una infancia fácil y menos aún una adolescencia sencilla. Pero todo tenía un motivo que más tarde entendería. Y es que justo en pandemia empecé a entender lo que me pasaba. O mejor dicho, quién era.
Y es que, aunque nací mujer, siempre me había sentido atrapado en un cuerpo que no era mío, porque yo me siento y soy hombre. Tardé años en definirme como él, aunque tardé un poco más en hacerlo visible del todo. Así que mientras no salía del armario, compraba ropa de chica, pero un poco masculina, no sé si me entiendes. Y recuerdo perfectamente un día que estaba en un centro comercial, justo comprando ropa para mi cumpleaños, que me pareció ver al niño de mis sueños, ahí, en la tienda. Ese día, el día de mi cumpleaños, me vestí con la ropa que me había comprado y claro, tenía en la mente el chico que aparecía en mis sueños hacía ya mucho tiempo, el que había olvidado, pero ver ese niño en la tienda me trajo absolutamente todos los recuerdos de golpe. Y esa noche, cuando me acosté a dormir, volví a tener ese sueño, tantísimos años después, pero esta vez era distinto. Estaba en aquel lugar oscuro que una vez vi en mi sueño, pero en lugar de ver a ese niño, me vi a mí con 5 años. Vi esa niña, vestida con un traje en el que se sentía tan incómoda, con una mirada tan de no entender y un sentimiento de soledad que traspasaba la piel. Ella, o yo, me miraba, extrañada, y yo sentía tanta pena de ella, de mí, que no pude evitarlo y me arrodillé frente a ella y la abracé. Me puse a llorar y empecé a decirle que lo que pasó no era su culpa y le pedí perdón. Perdón por ser distinto, por no encajar, por los años que aún le esperarían de incomprensión y soledad a esa niña. Y entonces, mi yo de pequeña me preguntó, ¿perdón por qué? Y yo le respondí, por algo que no pude evitar. ¿Quién eres?, me dijo. Y ahí lo supe. Siempre lo había sabido en realidad. La miré, derramando lágrimas, y le dije, soy Gabriel. ¡Wow! ¡Wow! Espectacular. Dice, hasta aquí mi historia. Siempre fui yo, hablándome a mí mismo. Desde diferentes momentos de mi vida. Como tú dices, el tiempo no existe. Y creo que como nadie pudo acompañarme en mi proceso, lo hice yo mismo. Dato extra. De chisme, dice. Mi exnovia me dejó cuando le conté esto porque creyó que estaba loco. Y se ríe, ja. Bueno, pues siento mucho tu dato extra, pero no es ahí, amigo, no es ahí. Desde luego, la pareja es quien más te tiene que entender. Así que nada, te libraste de alguien que no iba a comprenderte nunca, porque esto forma parte de tu yo más real, ¿verdad? De esto que ha pasado. Es increíble, es que aún lo estoy asimilando todo, es increíble. Bueno, continúo, que sigue un poquito, dice, bueno, muchas gracias si llegas a leer esto en un vídeo, soy súper fan de las historias de tus hijos y de los viernes de historias paranormales. Tus vídeos me ayudan mucho en los momentos en los que no me sentía bien conmigo mismo y soy tu fan, de hecho, desde la pandemia. Gracias siempre por sacarme una sonrisa, saludos a toda la familia, sigue siendo esa persona tan buena que eres. Jolín, qué bonito. Wow, muchísimas gracias, Gabriel, por compartirnos tu historia. Yo creo que esta historia, que claro que tiene una parte no tanto paranormal como más espiritual, que yo siempre digo, si te gusta este canal, si te gusta lo paranormal, te va a encantar lo espiritual, es decir, te va a encantar mi podcast, ¿vale? Yo creo que va más por ahí, es un tema más espiritual lo que te ha pasado. Es una historia muy bonita, de amor propio, muy, muy bonita. Me alegro de que ahora seas más tú que nunca, más Gabriel que nunca, siempre lo fuiste y siempre te acompañó. Gabriel, siempre te acompañaste. Es muy bonita la historia. Es que no puedo parar, entro en bucle. ¡Ya basta! Vamos a por la siguiente historia. Y esta segunda historia se titulaba La guardería. Y dice así: hola chica bona, te traigo una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Mi nombre es Gaby, tengo 45 años y soy de Colombia. Todo empezó cuando rentamos una casa vieja para poner una guardería, ¿vale? Era nuestro proyecto soñado, así que mi esposa, mis 2 hijos y yo empezamos esta aventura. El trato del propietario era buenísimo, la verdad, y sospechosamente barato, pero en ese momento no nos preguntamos mucho, la ilusión era muy grande, así que solo pensábamos en, con una manita de pintura, esto va a quedar perfecto. Error número 1, ¿vale? Si es que cuando algo está muy barato, ¿no? Hay que sospechar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero pasó porque aquí estamos, leyendo tu historia. Desde la primera semana algo se sentía raro. No feo, más bien como cuando entras a un lugar y sientes que llegaste tarde a algo. Como si la casa ya estuviera ocupada. No sé cómo explicarlo. Ya estaba ocupada, pero no por gente. Los obreros fueron los primeros en notar cosas. Uno juraba que me había visto parado a mí en el pasillo del fondo mirándolo fijamente, pero yo estaba afuera hablando por teléfono. Otro se cayó de una escalera porque alguien le jaló del pie. Nadie estaba allí. Empezaron los accidentes tontos pero constantes. Martillos que salían volando, focos que explotaban solos, paredes recién levantadas que amanecían cuarteadas como si alguien las hubiera empujado desde dentro. En fin. Pero luego
Además, empezaron los sonidos. Al principio eran ruidos normales, la madera tronando, tuberías viejas, hasta que una noche, mientras cerraba, escuché un bebé llorando. Y venía del cuarto que iba a ser la sala de cunas. Me congelé. No había niños aún. Pensé que era mi cabeza, hasta que mi esposa me preguntó desde la cocina, ¿oyes eso? Y no fue la última vez, porque vino lo peor. Lo que nosotros acabamos llamando como los duplicados. Qué mal suena. Una tarde, vi a mi hijo sentado en el suelo del pasillo, de espaldas, muy quieto. Le hablé, no respondió. Y cuando me acerqué, desapareció. Literal, como si nunca hubiera estado allí. Corrí a buscarlo y estaba en el patio jugando tan normal. Cuando le pregunté si había entrado, me dijo que no. Días después, mi esposa me vio a mí. O bueno, mi otro yo. Dice que estaba parado frente al espejo del baño, pero con una sonrisa torcida, llorando sangre negra por los ojos. Cuando gritó, esa cosa levantó la cabeza y le dijo con mi voz, no es para vosotros. Ella no quiso volver a entrar sola a la casa. Encima, nuestro proyecto empezaba a torcerse porque los obreros empezaron a renunciar. Uno salió corriendo diciendo que había visto a una mujer meciendo una cuna invisible y cantando bajito. Otro dijo que había demasiados niños, que no los veía, pero que los sentía pasar correteando entre las piernas. ¡Madre mía, por Dios santo! ¡Por Dios santo! Con tanta experiencia extraña y quedándonos poco a poco sin obreros, decidimos investigar la casa. No nos quedaba otra. Y a cuadros nos quedamos al enterarnos que esa casa ya había sido antes una guardería, pero no legal, improvisada. Hacía muchos años. El dueño anterior había desaparecido junto con varios niños y nunca se encontraron los cuerpos. El caso se cerró y hubo un silencio total. ¿Cómo? Nunca se encontraron los cuerpos. O sea, desapareció, pero bueno, si había desaparecido, desapareció con niños fallecidos. Ay, no sé. A ver, era tanto el mal cuerpo que se nos quedó que a nuestro pesar empezamos a valorar la posibilidad de abandonar el proyecto. Y encima, yo esa misma noche vi a mi familia sentada en el suelo, mi mujer y mis hijos tomados de la mano, mirándome, pero yo sabía que no eran ellos. Era tan extraño. Ya estábamos convencidos de que la casa estaba completamente maldita. No había duda. Los llantos, los reflejos raros, lo que veían los obreros y nosotros mismos. Todo apuntaba a algo sobrenatural. A la mañana siguiente, el último obrero que nos quedaba se cayó y casi se mata. Ahí fue cuando dijimos, se acabó. Llamamos a Protección Civil para que clausuraran la obra. Pero ese día cambió todo. El inspector que llegó, apenas entró a la casa, nos dijo, ¿sabíais que el dueño renta esta casa cada 2 o 3 años? Siempre para proyectos con niños y siempre pasa algo, pero nunca le demandan. Y además él desaparece. Nosotros, refiriéndose al cuerpo civil, lo sabemos, pero no podemos hacer nada sin demanda. Pero tenemos sospechas de que no es quien dice ser, pero como os comento, no podemos hacer nada sin una orden ni demanda. Hasta ahora solo son rumores, pero si queréis que os los cuente, decidme. Obviamente quisimos escuchar porque necesitábamos saber qué demonios está pasando. Y lo que descubrimos nos dejó helados. Resulta que hace muchísimos años, el que era el antiguo dueño de una también guardería, modificó la instalación de gas para ahorrar dinero, pero de algún modo lo hizo mal. Hubo una fuga y fue una catástrofe, porque varios niños se enfermaron y murieron, pero eso solo son habladurías. La versión oficial es que simplemente desapareció con ellos, pero se dice muchísimo que en realidad no, que en realidad fallecieron y los enterró. Lo peor es que el lugar solo fue cerrado y el caso se silenció porque ese hombre tenía buenos contactos para tapar su enorme negligencia. Y se entiende que son rumores, repito, pero cuadran perfectamente, que bajo otro nombre siguió siendo el propietario de ese lugar. Y de forma casi obsesiva intentaba que alguien rentara su casa para crear proyectos relacionados con niños. Nosotros pensamos que quizá era una manera que él tenía de sanar la culpa que debía de sentir por las muertes de esos niños, aunque parece que siempre que alguien intenta crear un proyecto parecido a ese, las almas del lugar reviven para sabotearlo. Y el propietario simplemente sigue intentándolo una y otra vez. Bueno, nos llegó que después de eso, el mismo hombre de Protección Civil decidió denunciar él mismo el caso. Y la verdad, no tenemos ni idea de si llegaron a cogerlo, porque nos mudamos a otra ciudad. Pero ojalá que sí. Igualmente, la experiencia la arrastraremos por siempre. Y hasta aquí mi historia, que fue una locura vivirla, costaba de creer, pero desde entonces creo en lo paranormal irremediablemente. Gracias por leerme, si es el caso, y mucha suerte con el canal. Eres una genia. Corazón y estrellita. Bueno, jolín. Pues,
¿Por qué hay ruidos ahora, por favor? Mira, se me ha quedado el cuerpo tan pesado, ahora mismo no me encuentro ni bien. Ahora mismo me encuentro hasta mareada, de verdad. Falta muchísima información, pero con la poca que tenemos, pues es una posibilidad. Es una posibilidad real. Cuando pasan sucesos traumáticos y además cuando implican a muchas almas, realmente se queda muy impregnado los lugares. Es cuando decimos que está maldito, ¿no? No que hay como un espíritu, sino cuando está maldito el lugar es porque hay muchísima energía, muchísimas almas con mucho dolor o con muertes muy traumáticas, y en este caso pues cuadraría que el lugar está maldito, que desde luego él mismo está maldito. Yo siento que él lo que está es atrapado en un bucle en modo maldición, que él tiene que estar recreando la misma escena una y otra vez y a saber si más sucesos dramáticos han sucedido, porque esta réplica se siente como muy maldita, como que la gente acaba sufriendo consecuencias fatales, ¿sabes? Esa es la sensación que tengo. Pero bueno, sabemos hasta dónde sabemos y de verdad, mil gracias por compartir. Esto quizá a alguien se le puede sentir como una señal. Yo siento que todo pasa por algo. Esta historia ha llegado aquí porque alguien que la va a escuchar es que está iniciando algún proceso similar y está sintiendo estas cosas extrañas, pues esta es una señal de que tienes que retirarte. Sí. Dicho esto, vamos a por la tercera historia, que se titulaba La herencia de mi abuelo. Y dice así: mi nombre es Montse y lo que voy a contar es algo que me pasó a mí. Todo comenzó por algo que heredé de mi abuelo materno. Te cuento. Desde que tengo memoria, mi madre nunca quiso que me relacionara con su familia, especialmente con mi abuelo. Siempre decía que era una mala influencia, que estaba mal de la cabeza y que no debía acercarme a él. Aún así, nunca entendí del todo la razón de ese rechazo. Mi relación con mi madre nunca fue buena. Constantemente me decía cosas hirientes y repetía que yo le recordaba a alguien. No sé, era como que no me quería, como que me odiara incluso. Un día cualquiera, cuando estaba en primaria, al regresar de la escuela me puse a hacer mi tarea como siempre. Y esa noche, después de bañarme y ponerme el pijama, me acosté a dormir. Y ahí comenzó todo. Empecé a tener sueños muy extraños. De hecho, no eran sueños normales ni pesadillas, que digamos. Era como escenas de la vida real, no sé cómo explicarlo. Veía personas llorando, suplicando que las dejara ir, como si me hablaran a mí, pero sabía que no me hablaban a mí, era como que yo era espectadora. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero con el tiempo descubrí que muchos de esos sueños se cumplían. Así que lo que veía en sueños eran escenas, como yo ya intuía, de la vida real, pero eran del futuro, eran premoniciones. Pasó el tiempo y año tras año fue lo mismo. Me daba miedo hasta dormir y despertaba siempre sudando, con fuertes dolores de cabeza. Era horrible. Y todo eso, sostenido en el tiempo, me fue marcando profundamente, porque veía escenas a veces horribles que afectaban a gente que conocía y sabía que, sin poder evitarlo, eso iba a acabar ocurriendo. Era una carga muy pesada. Un día me fui de vacaciones a casa de mis abuelos y durante esos días las noches eran iguales. Despertaba agotada y con malestar. Pero 3 días antes de regresar a casa ocurrió algo que nunca olvidaré. Una noche, mi hermano menor me pidió que lo acompañara al baño porque le daba miedo ir. Era normal porque el baño estaba lejos de la casa, cerca de un pozo y rodeado del bosque. Sí, más tétrico imposible, pero era como estaba construida la casa y nunca quisieron remodelarla. Tomé una linterna porque estaba nublado y había mucha neblina. Y mientras caminábamos, empecé a escuchar gritos. Gritos que venían del bosque, eran como lamentos, súplicas, como pidiendo piedad. Sentí un miedo terrible. Y de pronto mi hermano salió corriendo del baño diciendo que alguien lo estaba observando y en ese mismo momento se escuchó un grito muy fuerte y ambos corrimos desesperados hacia la casa. En un momento dado me giré y a lo lejos alcancé a ver una silueta de una chica, como una niña, rodeada de una luz azulada y blanca. Me quedé petrificada y no sé muy bien por qué, pero le dije a la figura, mirándola, le dije: te veo, te veo. Después de eso, no lo pensé 2 veces, agarré a mi hermano y corrimos hasta llegar a casa. Al día siguiente, ¿por qué le dirías eso, Es por algo. Al día siguiente, mientras intentaba desayunar y aún consternada con lo que había pasado la noche anterior, y mientras intentaba, de hecho, comprender si lo que había vivido había sido real, un sueño o mi imaginación, llegaron a la cocina mis abuelos y cuando estaba a punto de contar lo que había pasado, porque necesitaba, de hecho, desahogarme de algún modo, justo en ese momento llegó una persona con una noticia. Una niña, hija de un conocido de mis abuelos, que había desaparecido hacía mucho tiempo, había sido hallada. Bueno, su cadáver. Aquel día todos fueron al lugar y yo también. Y me quedé helada, porque el lugar donde la encontraron era exactamente el mismo lugar donde la vi, donde vi esa presencia a quien le dije: te veo.
¿Era posible que eso hubiera provocado la recuperación de su cuerpo? ¿Hasta dónde llegaba esa maldición que me perseguía? Porque un don no me lo parecía para nada. Tiempo después, mientras conversaba con mi abuelo, quise preguntarle sobre la relación tan tensa que tenían entre él y mi madre, porque yo me sentía muy bien con él, pero ella siempre me decía cosas feas de su persona. Además de que cada día que pasaba más distanciada me sentía de ella y más cercana de él. Me sentía muy extraña, no entendía nada y necesitaba respuestas. Entonces mi abuelo me explicó que él y mi madre habían tenido una pelea muy fuerte cuando ella era joven, tan grave que ella se fue de casa. Y en medio de esa discusión, él la maldijo. Le pregunté que de qué forma y él me dijo que sus palabras fueron: ¿tanto me detestas, hija? Pues que ese bebé que esperas, o sea, yo, sea mi reflejo. Le pregunté por qué dijo eso y él, con el rostro sumido en dolor, me dijo que cree que quería conseguir que le quisiera de alguna forma, ni que fuera a través de un hijo. No lo hizo desde el amor, sino desde la rabia, lo reconoce, pero no rabia hacia mí, sino hacia sí mismo, porque no entendía por qué su hija le detestaba tanto y me pidió perdón, porque él entendió que su madre no me trataba bien por su culpa, de algún modo. Pero él, en realidad, no creía que aquello hubiera pasado realmente. Él lanzó una maldición sin saberlo. Lo dijo en forma de maldición, pero no sentía que eso se pudiera cumplir. Pero yo tenía tantas preguntas. ¿Soy su reflejo? ¿En qué sentido? ¿Mi madre me odia porque ve a su padre a través de mí? ¿Nos parecemos tanto? ¿O por qué, si no? En ese momento, llena de interrogantes, tuve un momento de claridad. Sabía lo que quería preguntarle y de repente lo tenía claro. Me lo quedé mirando y le dije: ¿tú sueñas cosas que van a pasar, abuelo? Él se quedó quieto. Ay, ya sé por dónde va. No se movió. Solo sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera pensando demasiadas cosas al mismo tiempo, como si intentara atar cabos y no lo lograra. Al final, habló. Sí, me dijo, con expresión de incredulidad. ¿Cómo lo has sabido?, preguntó. Porque soy tu reflejo, le dije. Después de eso tuve mucha más cercanía con mi abuelo. Me contó sobre sus visiones y también me dio consejos, por ejemplo, que nunca jamás intentara cambiar nada de lo que veía porque él lo intentó una vez. Una vez tuvo un sueño que afectaba a alguien cercano. Intentó cambiarlo. No quería que le pasara nada malo. Pero aquello que vio que le pasaba a esa persona acabó pasando igualmente, pero peor, porque afectó a más gente. ¡Qué horror! Bueno, así que tengo esto, con lo que convivo, que nunca pedí. Y siento que no estaba en mi destino, sino que me fue dado a la fuerza. Siento que no lo soporto a veces porque ese don no estaba destinado a ser mío. Así que lo siento como una maldición. Y nada, gracias por leerme. Agradecería tanto una opinión tuya sobre cómo gestionar esto. No te sientas responsable de darme una solución. Solo con sentirme escuchada ya me ayudarás un montón. Un abrazo enorme. Uf. ¿Cómo me he quedado? Pues claramente lo que sientes, de lo que comentas al final, cuadra perfectamente. De alguna forma tu abuelo, sin querer, porque fíjate qué poder tienen las palabras, que no tienes que creer para que eso sea real. Tu abuelo sin querer te maldijo, pero sin querer. Y una forma de maldecir es dar un don, porque al final todos son dones, todo. Tú tener una capacidad de ver el futuro, el tú tener una capacidad de ver la cuarta dimensión, los espíritus, de hablar con el más allá, son dones, pero claro, cuando no son para ti, cuando los fuerzas con una ouija, por ejemplo, o te los traen en forma de maldición, pues obviamente tú no estás preparada para ello, no has nacido para ello, entonces se siente como una maldición. Yo pediría ayuda de a ver si esto se puede revertir, porque igual que una persona, si una persona como tu abuelo lo ha podido hacer efectivo, una persona lo va a poder deshacer. Simplemente es gente que sepa hacerlo, yo no lo sé hacer, pero a mí me cuadra, ¿sabes? Me resuena que si alguien lo pudo hacer, alguien lo pudo deshacer. Otra cosa es que sea por misión, por nacimiento o por destino. Pero esto, al no ser por destino, sí me da la sensación de que se pueda deshacer. Ojalá lo logres, porque he sentido al leerte el malestar, lo he sentido en mi piel y me sabe muy mal que estés así. Así que yo creo que es el momento de que busques ayuda. A ver si por aquí, por los comentarios, alguien te puede ayudar. Espero que sí. Porque el lugar, aparte de compartir, sentirnos escuchados y entretenernos, mucha gente simplemente nos escucha para entretenernos, pero yo sé que ahí estamos plantando semillitas de comprensión y de, ¿cómo se dice?, de prejuicio, que el prejuicio desaparece, se va diluyendo cuantas más personas nos escuchan. Así que para eso está este espacio, para ayudarnos entre todos. Así que nada, si alguien puede ayudar a Monse, este es el lugar. Y bueno, pues hasta aquí las historias de hoy. Espero que os hayan gustado escucharlas tanto como a mí contarlas. Yo os recuerdo que si queréis estar hidratadas sin sequedad ni picor, os dejo un link en la descripción de la crema hidratante intensiva de CeraVe, que para mí es un 10. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho.